Bien, después del primer vídeo con la oración del análisis sintáctico de la selectividad de Andalucía en junio de 2025, María me había dicho, oye, ¿por qué no vemos también la otra pregunta de sintaxis? La de identifique y explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones de este fragmento que tenemos delante. Tener un trabajo en un país con un razonable crecimiento económico y que crea empleo ya no significa escapar de la precariedad. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ir mirando que tenemos un primer verbo en infinitivo, tener un trabajo en un país con un razonable crecimiento económico y conjunción coordinante, que un país el cual crea empleo, por lo tanto un pronombre relativo con un verbo correspondiente. Todo esto formaría una unidad, la oración de relativo, pues todo eso ya no significa verbo, escapar, verbo. Fijaos que tenemos 4 verbos, una oración bonita, a partir de 4 verbos ya las oraciones son bonitas. Descartamos como verbo principal los infinitivos, de manera que este no puede ser verbo principal, este no puede ser verbo principal. Descartamos también el que viene acompañando al pronombre relativo y, por lo tanto, el único posible verbo principal es escapar. Perdón, y significa. De manera que el único verbo conjugado significa, ya no significa escapar de la precariedad, algo ya no significa otra cosa. Esa es la estructura que tenemos aquí. ¿Qué es lo que no significa escapar de la precariedad? Pues tener un trabajo en un país con un razonable crecimiento económico que crea empleo, eso ya no significa escapar de la precariedad. O esas cosas ya no significan lo otro. De manera que tenemos aquí una oración subordinada sustantiva que funciona como sujeto porque, de no ser una oración sino un sintagma, implicaría la concordancia con el predicado. Eso no significa, esas cosas no significan. Por lo tanto, ya tenemos la primera estructura determinada. Y dentro de esta estructura, todo es sintagma verbal y tenemos un trabajo, complemento directo, en un país con un razonable crecimiento económico, complemento circunstancial del lugar. En este caso, un complemento no argumental. El verbo tener implica que alguien tiene algo, donde lo tenga, donde no, no es argumental, sino circunstancial, es un complemento adjunto. Y dentro de este complemento circunstancial, nos habla de un país con un razonable crecimiento económico y de un país que crea empleo. Luego, aquí tendríamos un núcleo y un sintagma nominal término en el que hay un antecedente, país, y el antecedente crea empleo. El país crea empleo. Por lo tanto, el país tiene un razonable crecimiento económico y el país crea empleo. Aquí es donde tenemos la oración subordinada de relativo, que funciona como complemento del nombre, cuyo antecedente es país. En el predicado ya no significa escapar de la precariedad. Aquí hay mucha gente quebrándose con la cabeza sobre si esto es una oración ecuativa, algo es algo. Bueno, algo es algo, es un verbo copulativo, pero algo significa algo. Y buscamos en el diccionario de la academia, nos dice que significar es un verbo transitivo. Algo significa algo, algo lo significa. Por lo tanto, dentro de este sintagma verbal predicado, ya no significa eso, ya no lo significa, oración subordinada sustantiva de complemento directo. De manera que bueno, tiene su complicación porque, claro, el verbo significar no es uno de los verbos que más habitualmente analicemos y tampoco estamos muy acostumbrados a eso de lo significa, pero sí, es un verbo transitivo. De nuevo podemos decir lo mismo, tendrían que haber buscado otra oración y no complicarse tanto, porque cuando los filólogos discuten sobre el análisis de una oración, ¿qué no harán los alumnos de secundaria de segundo bachillerato? Pero bueno, lo mismo que decíamos con el otro análisis, es lo que han puesto y es lo que hay que analizar. Cuando tenemos esto es cuando tenemos que responder la pregunta. Identifique y explique las relaciones sintácticas. Bueno, pues estamos ante una oración compuesta que a su vez está formada por los siguientes elementos. Una primera oración subordinada sustantiva de sujeto, con verbo en infinitivo, tener un trabajo en un país con un razonable crecimiento económico y que crea empleo, y dentro de esta subordinada sustantiva, en su predicado, hay un complemento circunstancial de lugar, en un país con un razonable crecimiento económico y que crea empleo, en cuyo sintagma nominal término hay una oración subordinada de relativo complemento del nombre que crea empleo, cuyo antecedente es país.
Ese que, pronombre relativo, introduce la subordinada de relativo y además es el sujeto de la subordinada. El país crea empleo. Por su parte, dentro del predicado ya no significa escapar de la precariedad, tenemos una nueva oración subordinada sustantiva, en este caso de complemento directo, escapar de la precariedad. Ya no significa eso, ya no lo significa. Y así se forma esta oración compuesta en la que encontramos hasta 3 oraciones subordinadas. 2 sustantivas, una de sujeto, otra de complemento directo y una subordinada de relativo, complemento del nombre. Analizado, como siempre, siguiendo los términos del glosario de términos gramaticales, que es el que nuestra querida academia nos plantea para homogeneizar la terminología para todas las enseñanzas medias desde la Patagonia hasta los Pirineos. Venga, hasta la próxima, hasta el próximo análisis.